Mucha gente habla de Porfirio Díaz como una reivindicación de que de que fue un buen presidente y todo ello. Pues en realidad es porque a Porfirio Díaz le toca la revolución industrial, digamos, ya muy avanzada en Europa. Entonces él quiere traerse todo ello acá, ¿no? A México. ¿Cómo lo logra? Pues es un poco lo que está haciendo Trump de alguna manera. No con los aranceles, pero sí incentivando con que no cobren, no cobrarles impuestos a las empresas que van llegando, ¿no? Es decir, les dice, vénganse para acá, México, pongan las empresas, exploten, generen trabajos, generen, de cierta manera, un sector industrial. Y yo no les cobro impuestos, o muy poquitos, ¿no? Casi eran en especie. Entonces, obviamente, no había reglas, no había una... La Constitución tenía muchos vacíos con el asunto de la parte de derechos laborales o de derechos de huelga y todo ello. Después de la reforma, con esto de que fue la ley Juárez que le quita las tierras, bueno, que hace la separación iglesia-estado, también el ejército le quita poder y el ejército está muy debilitado. Y aparte, pues con las guerras que ha tenido, pues obviamente está muy mal, no hay dinero. Y en este caso, Porfirio Díaz dice, bueno, pues con lo que van llegando aquí de las empresas, pues vamos generando que se vaya industrializando el país, ¿no? Y de alguna manera lo logra porque llegan empresas, empieza a ver las primeras calles electrificadas, comienza a ver las primeras locomotoras, los primeros barcos que ya llegan de otro nivel, o sea, ya no barcazos, sino barcos de vapor, ¿no? O barcos que ya son transatlánticos, es decir, que ya cruzan el Atlántico, pero también en Acapulco el Pacífico. Es decir, empieza a ver esto. Empiezan a llegar también una serie de ideas europeas, curiosamente francesas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cuestión de que Porfirio Díaz es el presidente, en este caso fue el militar que sacó a los franceses de aquí de México, ¿no? Fue el que les ganó la última batalla aquí en el Zócalo. Curiosamente, él estaba muy encantado, ¿no? Con lo francés. Entonces, por ejemplo, si ustedes vienen aquí a la colonia Roma o vienen aquí a la Condesa y todo, pues se encuentran resquicios de eso, ¿no? O sea, muchas de estas casas o casonas son de esa época, se construyen bajo el modelo francés. Entonces, obviamente, sí le falta mucho los tamaños o de las casas o los edificios de parisinos, pero hay una intención de construir o con un modelo muy así, ¿no? Entonces, obviamente, el Porfirio Díaz entonces trae intelectuales franceses a vivir a México y con él se trae esta corriente intelectual que se llamaba el positivismo, que es esta cuestión de que todo se debe de experimentar, ¿no? Se debe de pasar más allá de la experiencia a experimentar y dar resultados positivistas con aras de que todo vaya encaminado al progreso. Eso es básicamente lo que es el positivismo. Y tanto así que incluso el gabinete Porfirio Díaz se hace llamar los científicos. Bueno, así le decían un poco sus enemigos de manera despectiva, porque en realidad ni eran científicos, pero ellos a sí mismos se decían como muy especialistas, ¿no? Y incluso el ministro de Finanzas, el ministro de Hacienda de Porfirio Díaz era un francés, Yves Limantour, que él manejaba la economía. Hubo dos crisis económicas durante el porfiriato, o sea, crisis económicas de a de veras, así de que el país quedó en bancarrota y este hombre pues lo sacó. Esas crisis fueron procesos tanto internos como externos, es decir, no toda la culpa la tuvieron ellos o el mal manejo de la economía, sino que fueron un conjunto de procesos que se dieron, ¿no? Ahí. Y obviamente, mientras estaba industrializando las ciudades, especialmente la Ciudad de México,
en el campo, pues había una pobreza impresionante, ¿no? Es decir, había una cantidad muy alta de pobres y los obreros pues no tenían derechos y eran explotados, a veces trabajando hasta 18 horas diarias, ¿no? Entonces, todo esto, ahí hay una política agraria, pues básicamente olvidada de agandalle. Y Porfirio Díaz, ojo porque esto es mucho de examen, hace algo que se llama política de conciliación, es decir, vuelve a conciliar con las iglesias, con la Iglesia Católica, le regresa algunas tierras, le da otra vez predominancia a algunos cultos, en fin, ¿no? Es decir, empieza a ver ahí como un coqueteo, porque Porfirio Díaz se da cuenta que es necesario tener a la Iglesia Católica de su lado, no como enemigo, sino que la necesita tener de su lado y entonces por eso le da mucha, eh, bueno, le hace ver como un gran factor de poder. Entonces concilia. Entonces, de alguna manera, las reformas de este Benito Juárez, pues se empiezan a debilitar con lo que está haciendo Porfirio Díaz. Entonces, obviamente aquí, ya Porfirio Díaz muy desgastado, pues ya también la edad le empieza a cobrar factura. Entonces, él decide en 1908, que vienen las elecciones de 1910, él decide darle una entrevista a un periodista norteamericano de un periódico norteamericano que es el Chicago Tribune, que se llama John Greenman. Y entonces en esa entrevista, no, la entrevista Díaz Greenman, es muy importante porque en esa entrevista, ojo, Porfirio Díaz, que había prohibido los partidos políticos, ojo, es muy importante esto, él ya no sabía dónde estaban sus enemigos. Él dice que que ya no se va a reelegir, ¿no? O sea, que ya no va a participar en las elecciones porque México ya está preparado para la democracia, ¿no? Y entonces, obviamente, pues ahí comienza a haber una cuestión interesante porque permite que se hagan o que se formen partidos políticos. Entonces se forman partidos políticos y uno de ellos, el partido más importante, es el partido antireeleccionista de Madero, que llega con el lema de sufragio efectivo, no reelección, que hasta la fecha pues está en la Constitución y la reelección en México es un tema casi, casi tabú, ¿no? O sea, que los presidentes se reelijan es muy, muy complicado, es un tema tabú, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué? Pues porque está constitucionalmente prohibido, ¿no? Con todas estas amenazas de Díaz. Entonces, o porque ya lo vivimos con Díaz. Y luego entonces hay otro partido, ojo, este también es muy importante, hay otro partido político que es el Partido Liberal Mexicano. El Partido Liberal Mexicano es el partido de los hermanos Flores Magón. Todos los hermanos Flores Magón, en este caso, habían tenido mucho contacto con políticos europeos y políticos norteamericanos que eran de anarquistas. Entonces, el anarquismo no estaba asociado a lo que hoy piensan que es el anarquismo, así como del caos y la destrucción y todo hay que echarlo a perder. No, el anarquismo era una corriente que peleaba, abogaba por los derechos, en este caso, de los trabajadores. Y obviamente que tuvieran sus propias fábricas, en fin, ¿no? O sea, tenía una cuestión muy de los trabajadores. Entonces, en este caso, por ejemplo, el Partido Obrero, Liberal Mexicano, era el partido encabezado por los hermanos Flores Magón, a los cuales pues, incluso les van y les balancean su casa ahí en Puebla y pues obviamente los quieren asesinar, ¿no? Entonces es otro partido. Entonces, hay unos partidos en este caso que favorecen a Díaz, como el Partido Científico, ¿no? De otro general muy proclive a él. Entonces, obviamente, pues empieza a haber un movimiento ahí político. Y los Estados Unidos empiezan también a meter su cuchara, muy, muy parecido a lo que sucede ahora. O sea, muy, 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 muy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los Estados Unidos comienzan a darse cuenta que Díaz ya está como cometiendo muchos errores y que ya es viejo y que ya está cometiendo errores, entonces su embajador empieza a introducirse mucho en México, ¿no? Empieza a mover piezas y es cuando Porfirio Díaz saca esta famosa frase, no sé si ustedes la conocen, esta frase de pobre México, tan, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no?
que de alguna manera sigue quedando perfectamente para la relación que tiene México con los Estados Unidos, incluso en este momento tan complejo con Donald Trump, ¿no? Entonces, obviamente, todas las cosas están dadas para que la elección sea complicada. Viene la elección de 1910 y pues hace fraude, ¿no? En este caso, Díaz, y finalmente pues se va a ver una revuelta encabezada por eh, Francisco Madero y lo sacan, ¿no? Lo sacan de él con el famoso Plan de San Luis, pero ahorita llegamos a eso. Pero entonces, obviamente, también hay una cuestión ahí de Porfirio Díaz. No todo lo que hace es tan negativo, ¿no? O sea, más bien, no todo lo que hace es negativo. Una de las cosas positivas que hizo, por ejemplo, fue la Universidad Nacional de México. Aquí lo que es la UNAM, ¿no? Pero antes no tenía la A de la autonomía, esa la van a obtener hasta el 29. Era la Universidad Nacional de México que él la funda precisamente en 1910, ¿no? En el año en que va a salir, se funda la Universidad Nacional de México. Ojo, eso es pregunta de examen. Y uno de sus principales, en este caso, ¿Cuál es la pregunta de asesores examen? intelectuales, perdón, ¿Cuál es la pregunta de examen? esa de cuál te ponen varias instituciones y dicen, ¿cuál de estas instituciones creó Porfirio Díaz, ¿no? Entonces la Entonces, respuesta es la UNAM. ojo, pero no es la UNAM como tal, porque la UNAM todavía no existía. La UNAM va a obtener la A, o sea, de UNAM, hasta 1929, cuando ganan la autonomía, ¿no? Cuando Ujú. UNAM se vuelve, hasta ese momento era la Universidad Nacional de México. Ujú. Y el intelectual que logra esto, ojo, se llama Justo Sierra, ¿no? Justo Sierra. Ujú. Ok, Es el que, entonces la UNM la hace Porfirio Díaz y la ajá, UNAM la hace Justo esa, Sierras. no, Bueno, le cambia a Justo ah, Sierras. no. La Universidad Nacional de México la funda Justo Sierra, ¿no? Esta es la funda Justo Sierra en 1910. Luego la UNAM, la UNAM, o sea, ya la UNAM con la A, la va a fundar en este caso José Vasconcelos en 1929. Ujú. Son dos procesos diferentes. Ok. Ujú. Sale. Y antes de esto de la Universidad Nacional de México, también otro filósofo y también escritor e intelectual de positivista que estuvo con Díaz era, en este caso, Juan de la Barreda. Y Juan de la Barreda funda la Escuela Nacional Preparatoria. Esta la funda en 1892 aproximadamente, ¿no? Entonces, la Escuela Nacional Preparatoria, es decir, ¿por qué ahora los chavos van a la prepa? Pues porque la inventó, en este caso, Juan de la Barreda. Y en este caso era muy interesante porque, por ejemplo, estos eran los intelectuales llegaban a tener sus licenciaturas muy jóvenes, pues porque no había preparatoria, o sea, pasaban como de la secundaria a la universidad, casi directo, ¿no? Entonces no había una escuela bachiller completa como después se convirtió la Escuela Nacional y por eso se llama preparatoria, porque va a preparar para la universidad, ¿no? Eso sería los dos actos ahí o culturales, ¿no? Que te da. También en esa época del porfiriato, otra cosa a nivel cultural, que luego también viene como pregunta de examen, es que dio mucho auge a la cultura francesa, decíamos con el positivismo, y también entraron algunos gentes científicos de veras, ¿no? Que vinieron a México aquí a explorar y hacer investigaciones y todo ello. Y entonces por ejemplo, se creó el Museo del Chopo, que si ustedes van ahí a algo que se llama Forum Buenavista, ahí está enfrente, es un museo pequeñito. Lo hizo traer de Europa piedra por piedra, ¿no? Y aquí lo reconstruyeron. Entonces, ese Museo del Chopo llega aquí con Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, y comienza, ojo, comienza a elaborar el Museo de Bellas Artes.
Él no lo termina. El Museo de Bellas Artes va a acabar muchísimos años después, ¿no? Muchísimos años después, como en el 39 por ahí, ¿no? Es decir, Porfirio Díaz lo que inicia, pero no lo acaba. Y otra cosa que también inicia es el Monumento a la Revolución. No sé si ustedes hayan pasado por el Monumento a la Revolución, pero en realidad lo que iba a ser el Monumento a la Revolución, que hoy parece como un arco de triunfo, iba a ser en sí un palacio legislativo. Entonces se quedó básicamente como la parte central de lo que sería esto, ¿no? Entonces ese es muy, 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 muy curioso cómo se armó. A ver si tengo aquí. Ajá. Esto. Revolución. Entonces, por ejemplo, se quedó como una cosa porque lo empezó Porfirio Díaz, pero aquí tengo la imagen, se las voy a poner, dejen poner la imagen porque es muy importante esta, y así se dan cuenta de lo que era. A ver, que se las comparto. Ujú. Vean, esto de aquí, ¿no? Esto es lo que es el Monumento a la Revolución, pero esta es la parte central de lo que iba a ser. Iba a ser toda una estructura como esta que está aquí abajo, aquí está, ¿no? Todo esto ya no se llegó a construir. Iba a ser el Palacio Legislativo, muy parecido a lo que son los Capitolios, el Capitolio de Estados Unidos, o el de Argentina, o el de Cuba, ¿no? Que se acostumbraba, era como la onda que se acostumbraba en los poderes, ¿no? En los gobiernos, tener sus Capitolios y tener esto. Entonces, obviamente le agarra la revolución y pues nada más quedó esto, ¿no? Quedó esta parte y pues si se fijan ahora, básicamente lo utilizamos pues como un monumento aquí, ¿no? Hay un monumento ahora para celebrar y ahí están enterrados los cuerpos de los héroes de la revolución, ¿no? Y si un día van, está muy interesante porque es un elevador, suben y pueden caminar por esta parte. Pueden caminar por esta parte y esta parte de acá arriba. Y es muy interesante darse cuenta de cómo se ve la ciudad desde ahí, ¿no? Y otra de las cosas que hace ya para acabar en la parte cultural, porque eso es como mucho de las que les preguntan, es que también, por ejemplo, construye o le toca la celebración de los 100 años de la independencia de México y construye lo que nosotros conocemos como el Ángel de la Independencia, que si nos damos cuenta, ni es ángel, ajá, en este caso la figura que está ahí es la diosa Nike, ¿no? Así se escribe, ¿no? Diosa Nike, no es ningún ángel, ¿no? Así, Nike. Y es una diosa griega que simboliza, y hay muchas estatuas de ella en Europa, que simboliza la victoria, ¿no? La victoria alada. Entonces así se le conoce a Nick. Y ese es lo que nosotros conocemos como el ángel, ¿no? Y el ángel original en este caso se cayó también, se cayó y en un terremoto en el 57 y tuvieron que hacer uno nuevo y ahí está el nuevo que tenemos, ¿no? Entonces, todo esto es lo que hizo Porfirio Díaz. O sea, es un gobierno de claroscuros. Por un lado, pues hizo cosas terribles, ¿no? Pero por otro lado, también, pues, penetró la tecnología y la industria aquí al país pues no tan bien, ¿no? Entonces, obviamente, aquí tenemos las 10 cosas que hizo, ¿no? Esta presentación está en la plataforma, la pueden revisar con mayor calma aquí, ¿no? Estos, los 10 puntos de las formas en que se religió y todo ello. Bueno, entonces eso va a dar pie para que llegue la Revolución Mexicana. Decíamos que viene en este caso la cuestión de hacer el fraude, pero el fraude fue solamente como el pretexto porque ya se había gestado un movimiento de oposición muy fuerte contra él. Entonces, por un lado, decíamos que en la cuestión agraria, pues había repartido tierras, pero a terratenientes, no al pueblo, no a los campesinos, sino a terratenientes. No había legislación laboral, entonces había un abuso terrible de las empresas, ¿no? De las fábricas que abusaban, había un trabajo infantil muy fuerte aquí en México y se había creado una especie de división social
muy fuerte, muy parecida a la que vivimos ahora de fifís y chairos, ¿no? Pero ahí, desde ahí viene la palabra fifí, la división social. La palabra fifí se utilizaba en esta época, que simbolizaba pues a la gente rica, ¿no? A la gente que tenía dinero y todo ese asunto, y que estaba muy metida en sus casas o que tenían así ciertos lujos. Y que eran muy, muy pocos, ¿no? Y obviamente esto de, o sea, era un régimen injusto, pues claro que lo era, pues porque obviamente había muy pocos ricos, muy ricos y muchísimos pobres y analfabetos. Entonces, la pobreza del campo, pues era tan grande, pues que sí, casi era un estado medieval, un estado casi feudal, lo que se vivía en esa época, ¿no? Campesinos, las imágenes que ustedes ven de los campesinos, pues son terribles, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la revolución? Entonces, este sí vamos a verla con un poquito mayor de cuidado, esta gráfica. Entonces decíamos, en 1910, entonces viene el movimiento de levantamiento, ¿no? De Pero una duda, Madero. para, Dime, para, para la revolución, ¿ya Porfirio Díaz seguía en el mandato o no? para la revolución, sí, de hecho la revolución es para que lo saquen, para sacarlo, Pero él ¿no? no ya había dicho que ya no se iba a reelegir. Ah, no, eso fue una trampa. Y de hecho, eso fue una trampa magnífica, porque a partir de que él dice, ya no me voy a reelegir, ¿no? Salen los partidos políticos, se organizan partidos políticos, y él se da cuenta quiénes son sus enemigos, ¿no? Los partidos políticos de la gente que empieza a formar partidos que son contrarios a él. Entonces dice, ah, estos son mis enemigos, ¿no? Estaban muy Mm, ocultos y ya los puede ver. Y entonces él después traiciona lo que dice y sí se vuelve a lanzar como candidato y pues gana, pero pues gana la mala, ¿no? O sea, no gana bien, sino gana la mala. Entonces, obviamente, ¿esto qué hace? Pues obviamente que los que compitieron con él, pues también se levanten y cada uno vaya sacando un plan. Entonces, por ejemplo, en este caso, Francisco Madero saca un plan que se llama el Plan de San Luis. Y el Plan de San Luis lo que dice es un sufragio efectivo, no reelección, y vamos a tirar a Porfirio Díaz, ¿no? Entonces se levantan el 20 de noviembre, por eso se celebra este día, el inicio de la revolución, y ese día se inicia, ¿no? Entonces, en este caso, tarda un año entre el 20 de noviembre y el 6 de noviembre pasa un año en que se da este movimiento contra Porfirio Díaz. Finalmente Porfirio Díaz renuncia, ¿no? Renuncia a la presidencia y se va a Francia, se va a París y ahí muere, ¿no? Y ahí está enterrado en uno de los cementerios, en el Leipzig, ¿no? De París, ahí está enterrado. Entonces, si un día van a París, pues pueden visitar su tumba y es muy curioso porque hay gente que va y le pone flores y otra gente va y le mienta a la madre, ¿no? Ahí enfrente o le pone cosas, en fin. Es un poco de historia, así se da. Y entonces pasa un año, entonces ya Porfirio Díaz se va del país, se vuelven a hacer elecciones y ahora sí, ya Francisco y Madero gana bien y se es declarado presidente, ¿no? En este caso ya es presidente constitucional. En ese sentido, Francisco I. Madero también es apoyado por los Estados Unidos. Ojo, Estados Unidos tiene mucho que ver aquí. Estados Unidos empieza a apoyar a Francisco I. Madero porque ya no se llevaba muy bien con Porfirio Díaz. Entonces, Madero prometió muchas cosas en campaña, pero no las empieza a hacer por presionado por los Estados Unidos. Una de las cosas que había prometido Madero era hacer una reforma agraria. Cuando no la hace, cuando hay una como se ve muy timorato y no las va a hacer, entonces surge el plan de Ayala de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata está en el sur. Emiliano Zapata no era ni pobre ni nada, era un terrateniente rico que estaba en Morelos, ahí cerca de Cuernavaca, y que él, en este caso, se levanta contra Madero para decirle, oye, prometiste reforma agraria, pues tienes que hacerlo. Entonces, obviamente, ahí desconoce al gobierno y propone una revolución de corte campesina. Entonces, ahí hay otro levantamiento, ¿no? Entonces, en este caso, Madero comienza a ceder un poco.
Comienza a decir, bueno, sí te voy a ayudar, voy a hacer la reforma agraria y todo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, ojo otra vez, se da cuenta de que Madero empieza a ceder y planea tirarlo. Entonces, en este caso muy importante, el embajador Wilson de los Estados Unidos, se alía al que era el secretario de guerra, lo que hoy sería el secretario de la defensa, se alía al secretario de guerra de Madero, que es en este caso el personaje este, que es Victoriano Huerta, ¿no? Y entonces, dos generales, Félix Díaz y Manuel Mondragón, en este caso, van y asesinan, ¿no? Secuestran a Madero y a su vicepresidente, que es Pino Suárez, y lo matan, los matan más bien, los asesinan, y entonces Victoriano Huerta es declarado presidente, o sea, él se declara presidente. Y en ese lapso, entre que matan a Madero, eso es muy curioso, entre que matan a Madero y que nombran a Victoriano Huerta como presidente, pasaron 45 minutos. En esos 45 minutos, en este caso, hubo un presidente que duró apenas esos 45 minutos, un presidente, digamos, provisional que se llama Pedro Lascurain, ¿no? Nada más duró 45 minutos y luego nombró a Huerta como presidente. Entonces aquí se abre otro frente. ¿Por qué? Porque entonces, en este caso, los gobernadores que apoyaban en este caso a Madero, ¿no? Lo que van a hacer es que se van a reunir a convocatoria de un gobernador, el gobernador de Coahuila, que es Venustiano Carranza, y en este caso forman lo que se llama el Plan de Guadalupe. Y el Plan de Guadalupe es agarrar y, por un lado, crear un ejército nacional, y por otra parte, derrotar a, en este caso, Victoriano Huerta, ¿no? Y en este caso, en el Plan de Guadalupe, tanto los enemigos de Madero, como era en este caso Zapata, como sus aliados, como era Venustiano Carranza, se unen, ¿no? Para poder derrotar a, en este caso, Victoriano Huerta, ¿no? Entonces, aquí incluso en el 29 de septiembre se va a unir otro militar de carácter campesino, que es en este caso Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, y él funda lo que se llama la División del Norte, y él, en este caso, él va a, digamos, a comandar toda la parte norte, eh, junto con otros militares como son Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, y en este caso Venustiano Carranza se va a quedar con la parte sur, ¿no? La parte centro, es hacer guerra en la parte centro, y en este caso Zapata y Orozco en la parte, en este caso, del sur. También este Felipe Ángeles, ¿no? Se va al sur. Entonces, obviamente, ya están muy, muy unificados estos, ¿no? Finalmente, el 1914, el 15 de julio, en este caso, Victoriano Huerta es derrotado, ajá, es derrotado por el ejército constitucionalista. Pero ojo, ¿por qué es derrotado también? Porque también los Estados Unidos otra vez intervienen. Entonces, en 1914, en esta fecha, ¿qué es lo que había pasado? Para esta fecha, en este caso, ya ya había empezado la Primera Guerra Mundial. Entonces, al comenzar la Guerra Mundial, obviamente los dos países que estaban peleando, que era Alemania contra Inglaterra y Francia, ¿no? Alemania pues ve que Estados Unidos puede entrar a esa guerra. Y entonces lo que hace es, le manda una carta a Victoriano Huerta, diciéndole que pues él le ayuda. Es lo que se llama el telegrama Zimmermann. Y entonces le dice a Alemania a Victoriano Huerta, sí, 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 si tú me ayudas a hacerle la guerra a Estados Unidos y lo distraes, entonces yo te doy armas, ¿no? Entonces, Estados Unidos capta ese telegrama, ¿no? Venustiano Carranza también se da cuenta de ese telegrama, y entonces Estados Unidos le quita el apoyo a Victoriano Huerta y se lo da a, en este caso, Venustiano Carranza. Se fijan aquí cómo Estados Unidos es como el gran
el gran decididor, ¿no? El que va decidiendo de qué bando, a qué bando apoya, y según el bando que va apoyando es el bando que va ganando. Esto es muy importante en la historia de México, ¿eh? No se les olvide. Finalmente, en este caso, ya la revolución va a triunfar el 13 de agosto, ¿no? Con los tratados de Teoloyucan, y obviamente ahí ya todos están unidos, ¿no? Todos dicen, ah, ok, todos unidos, ya le ganamos, ahora tenemos un pequeño inconveniente. ¿Quién va a ser el presidente, ¿no? Es decir, ¿quién va a gobernar? Y en ese sentido se ponen a discutir quién va a gobernar y se nombra la Convención de Aguascalientes. La Convención de Aguascalientes lo que hace es que se reúnen todas las facciones, ¿no? En este caso que estaban en disputa, el bando de Carranza, el bando de Obregón, el bando de Pancho Villa, el bando de Carranza, y deciden en este caso poner a un presidente, en este caso que los represente a todos y es Eulalio Gutiérrez, ¿no? Sin embargo, obviamente estos hombres son muy protagonistas y son megalomaníacos, es decir, un megalomaníaco es aquel que necesita el poder, ¿no? O sea, tienen unas personalidades muy de yo necesito el poder para sentirme bien. Entonces, obviamente, se pelean entre ellos otra vez. Entonces, esa famosa convención no sirve para nada y se dividen otra vez entre ellos y vamos a tener que, por un lado, el Zapata y Villa, el Libertador del Sur, que es Zapata, y la División del Norte, que es Villa, ajá, se unen para luchar en este caso contra Carranza, Obregón y Calles. Aquí es como una onda de traiciones, ¿no? Todos se van traicionando, todos van matándose uno a otro. Entonces, eso es lo que hace un poco difícil la revolución, ¿no? Y entonces, tanto Carranza se va al norte y se quedan en el centro y en el sur, en este caso Pancho Villa y Zapata. Toman la ciudad, se toman una foto en el Zócalo, ¿no? En el Sambor, la famosa foto en el Sambor, ahí y todo está bien, ¿no? Sin embargo, ellos deciden no tomar el poder. Digamos que esto es lo que los hace bastante nobles, pero a la vez un poco como faltos de estrategia política, porque bien, toman el poder, pero no lo toman ellos, se lo siguen dejando a Eulalio Gutiérrez, que al final Eulalio Gutiérrez va a terminar un poco traicionándolos, ¿no? Pero finalmente ellos dicen, no estamos preparados para ser presidentes, entonces que alguien que esté preparado lo tome, ¿no? Y ellos se van a seguir peleando. Entonces, en 1915, ¿no? Un año, bueno, unos meses después, el 13 de abril, en este caso, el Álvaro Obregón, ¿no? Derrota a Francisco Villa en esta batalla famosísima, la batalla de Celaya, y obviamente aquí ya viene en decadencia porque luego atrapan, en este caso, a Zapata, ¿no? Agarran a Zapata y también lo fusilan, ¿no? Más bien lo fusilan, lo asesinan de una manera muy cruel, ¿no? O sea, le hacen como 200 disparos, le dan ahí al pobre Zapata. Entonces, se acaba la revuelta, ¿no? Por un lado, entonces ya Villa y Zapata están aniquilados y entonces Carranza queda como ya libre de todo. Y entonces en 1917, el 5 de febrero, es cuando, en este caso, se proclama la Constitución, en este caso la que tenemos hasta la fecha, la Constitución Política de México, ¿no? Y con... incluyen en este caso, todos los acuerdos, todas las proclamas que había habido en la revolución se van a meter aquí en la Constitución. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a los personajes, ¿no? Villa, los hermanos Flores Magón, Venustiano Carranza, ¿no? Algunas historias curiosas, por ejemplo, de Venustiano Carranza, es que él era cleptómano. ¿Sí saben qué es ser cleptómano? ¿Tienen alguna idea de lo que es ser eso? Sí, que roba, ¿no? Adicto a Ajá, robar. sí, pero no se dan cuenta. O sea, no es que lo hagan con la intención así, me los voy a robar así. No. Es decir, agarran las cosas y luego ni cuenta se da, ¿no? Así como se las esconden, las guardan y se las llevan. ¿Quién Entonces, era el cleptómano? Venustiano Carranza.
Entonces, Venustiano Carranza casi provoca otra guerra porque va a una recepción a la embajada norteamericana y se roba el reloj del embajador, ¿no? Pero se dan cuenta, alguien lo vio y le reclaman. Entonces él dice, pero pues yo no me lo robé, ¿no? Entonces finalmente le sacan le quitan el saco y se lo enseñan y pues sí, sí lo tenía, ¿no? Entonces cuando se dan cuenta que él era, pues, cleptómano, ¿no? Él ni él mismo sabía. O Francisco Madero, este está acá, este era un personaje que, por ejemplo, él era espiritista. Entonces, en esa época, a principios de siglo, existía mucho esto de la lectura de manos y de cartas y de vamos a hablar con los muertos. Y él, un tipo como Milei ahora, y entonces él decía que hablaba con los muertos, los espíritus y todo ello. Entonces era muy, muy dado a ello, ¿no? Era muy supersticioso y ese era como su punto débil. Y aparte era como débil, ¿no? O sea, en el sentido de que pues todo le daba miedo, ¿no? Si no lo consultaba o no lo decía en las cartas, entonces él no hacía las cosas. Bueno, entonces esa es otra de las historias que... Y Emiliano Zapata, es que se nos va a acabar el tiempo, Emiliano Zapata, pues él fue un personaje, pues sí, terrateniente, algunos historiadores han querido manchar su historia diciendo que era gay. No nos importa, a mí no me importa si era gay o no era gay, no, eso no es irrelevante para un personaje, ¿no? Pero han querido como meter esa idea porque se ve como muy, muy fuerte y todo. Entonces, esa es un poco como mala onda. Y Francisco Villa, por ejemplo, aquí fue el primer mexicano que tuvo un avión. ¿No? Que tuvo un avión de guerra y ha sido, ojo, importantísimo este dato, ha sido el único, bueno, ya no, porque ya llega los terroristas de Al Qaeda fueron los segundos, pero ese fue el primero que atacó Estados Unidos. O sea, Estados Unidos nunca le han atacado su territorio, salvo los de Al Qaeda con las Torres Gemelas, pero este los atacó primero, la ciudad de Columbus, ¿no? De Corpus Christi. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Les mando tarea a través ahí del canal y para las clases de matemáticas vamos a utilizar otro canal, otro Zoom que es más largo, ¿sale? Les mando el Zoom el martes para que lo tengan y ahí para que no se nos acabe el tiempo como antier. ¿Sale? Chao, Tengan buen fin de semana y muchas igual, chao. gracias. Bye bye. Gracias. A ustedes.